agradecemos mucho al maestro Bruno Blanco, que se encuentra ahorita con nosotros nuevamente, en la cual pues les dejó mucha impresión en la sesión anterior, en su trabajo. Y bienvenido, maestro Bruno. Buenos días o buenas tardes por allá. Hola, buenos días. Buenos días todavía, ¿verdad? Sí. Como hay diferencias de 1 hora, a veces uno no sabe. Y realmente pues te agradecemos mucho. Sinceramente me gustó tu plática en la sesión anterior. Fuiste muy ameno con los alumnos y pues ojalá que hoy sea de la misma manera. Sé que lo vas a hacer así y pues damos mucho las gracias. Recuerden, alumnos, que el maestro Bruno, él es entrenador del estado de Morelos, de tanto la OMA, de la ONEP y de la OMM en su entidad, la entidad federativa del estado de Morelos. Realmente pues es una persona muy entregada, muy entusiasta en este tipo de preparar a los alumnos para la matemática olímpica. Es una persona con bastante experiencia al respecto y realmente pues esperemos de que estos aprendizajes que ustedes están llevando en las sesiones anteriores sea de la misma manera como lo dio anteriormente el maestro Bruno. Y bienvenido, nos da mucho gusto estar aquí contigo, Bruno, hoy sábado 26 de junio del 2021. Adelante. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver problemas de casos, o sea, problemas en donde pues es necesario separar por casos de alguna forma. Entonces, pues primero vamos a ver un par de ejemplos como para ver cuál sería como la diferencia con esto. Primero vamos a ver un problema muy sencillo que no es de casos todavía, pero para poder comparar después. Digamos que Ana tiene 3 blusas, 4 faldas y 2 pares de zapatos. La pregunta es, ¿de cuántas formas distintas puede vestirse? ¿De cuántas formas distintas puede vestirse? Ok, este problema, pues es más como del estilo de los que vimos la sesión pasada, en el sentido en el que pues es como todo bien simétrico y nada más hay que multiplicar cosas, ¿no? Pero vamos a pensarlo como si fuera de diagrama de árbol. Digamos que pues primero podemos elegir 3 blusas, ¿no? Entonces tenemos blusa 1, blusa 2 y blusa 3. A ver. Ahí está, blusa 3. Tenemos esas 3 posibilidades. Y luego, para cada una de esas 3 posibilidades tenemos 4 faldas. O sea, si se pone la blusa 1, luego puede ponerse la falda 1, falda 2, falda 3 o falda 4. Para la blusa 2 es exactamente igual. Puede escoger igual falda 1, falda 2, falda 3 y falda 4. Y para la blusa 3, pues pasa exactamente lo mismo. Puede ponerse también falda 1, falda 2, falda 3 y falda 4. Luego, pues ahí lo que nos falta es todavía los zapatos, ¿no? Nos dice que tiene 2 pares distintos de zapatos. Entonces, pues para cada uno de esos ya no le voy a poner las zetas porque son muchos, pero para cada uno de esos, pues tiene 2 distintas opciones de zapatos, que va a ser zapatos 1 o zapatos 2. Entonces, pues ¿cuántas maneras distintas tiene de vestirse? Pues podemos contar, acuérdense que cada ramita hasta el final es una forma entera. Por ejemplo, si tenemos, digamos, esta forma de aquí que estoy marcando de verde, pues es el caminito donde usa la blusa 2, la falda 2 y los zapatos 1. Si nos fijamos, por ejemplo, en el de acá abajo, pues va a ser el caso donde usa la blusa 3, la falda 1 y los zapatos 1. Y así, cada ramita, cada terminación de ramita es un caso diferente, ¿no? Entonces podríamos contarlos o podríamos pues multiplicar igual que la otra vez, ¿no? Tenemos para las blusas 3 opciones distintas. Luego, por cada una de esas 3 ramas tenemos 4 ramitas para las faldas. O sea, en el nivel de las faldas llevamos 12 ramas, 12 formas.
Y luego cada una de esas se multiplica por 2 por los zapatos. Y entonces en total va a ser 3 por 4 por 2, que lo importante, lo que quiero notar es que en este problema todo es simétrico. ¿A qué me refiero con simétrico? A que todo crece exactamente de la misma manera. Todas las ramas son iguales, idénticas. La rama de la blusa 1 es idéntica a la de la blusa 2 y es idéntica a la de la blusa 3. Y cada rama de cada una de las faldas también son todas iguales. Todo crece de forma perfectamente simétrica. Entonces, los problemas que vamos a ver hoy son problemas donde no pasa esto. Por eso quería ver primero este para marcar la diferencia. Digamos que en el problema que tenemos ahora va a decir, Ana tiene 3 faldas. Ahora va a tener, digamos que 2 blusas. Aparte de eso, va a tener 4 vestidos y 2 pares de zapatos. Y la pregunta es la misma, ¿de cuántas formas puede vestirse? Vestirse, ahí está. Ok, la diferencia con este problema es que antes todas las piezas de ropa, pues, o sea, era una de cada una. Pero ahorita la diferencia es que si usa vestido, pues ya no va a usar falda, pero tampoco va a usar blusa. Entonces tenemos como que una de dos. O que use falda y blusa o que use vestido. Entonces, podríamos hacer el árbol de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, para empezar, las primeras opciones podríamos poner falda 1, falda, a ver, ¿saben qué? Voy a acercarme. Grande. Podríamos tener falda 1, falda 2, falda 3. Y pues ya son todas las opciones de faldas. Y en cada una de esas faldas, pues si nos ponemos falda es porque pues va a usar blusa después. Entonces, para cada una de esas, por ejemplo, tiene 2 opciones de blusa. Blusa 1, blusa 2. Luego, para la falda 2 y la falda 3 va a pasar lo mismo. Igual tenemos blusa 1, blusa 2. Y para la otra también blusa 1, blusa 2. Y pues luego, igual con los zapatos. 2 pares de zapatos. Entonces, pues igual para los zapatos otra vez no voy a... Mil perdones, se me fue el internet. A ver, ¿en qué se quedaron? Porque yo seguía hablando y no me di cuenta que... Lo de Ana que tiene 3 faldas. Ramas de árbol. A ver. En el segundo, ahí. Ok. Bueno, entonces, pues ahí está todo el diagrama entero, ¿no? El chiste es que, o sea, cuando las ramas son diferentes, o sea, cuando no es todo simétrico, hay que hacer las partes por separado, hay que separar en casos. O sea, cuando pasa tal cosa y cuando pasa tal otra cosa. Entonces, pues en este caso fueron 2 casos los que necesitamos, ¿no? Cuando usa falda y blusa o cuando usa vestido. Y cada caso hay que resolverlo por separado y ya luego se juntan los casos. Ahora, no sé si se llegó a... Parece que ya está ingresando el maestro. Ya regresé de nuevo. Muchas gracias. A ver, entonces, ¿en qué estaba? Eso, entonces, fijarnos en la diferencia entre cuándo se multiplican y cuándo se suman los números. Multiplicación es, o sea, por eso es importante el diagrama de árbol. Hay veces que no lo necesitamos como que hacer todo, pero si lo dibujamos es lo que nos da la idea clara de cuándo se multiplica y cuándo se suma. Porque se multiplica cuando se expande hacia la derecha, ¿no? Cuando de cada rama salen ramitas nuevas. Y se suma cuando son diferentes ramas que estamos juntando o agregando. Por ejemplo, aquí el 3 por 2 por 2 se multiplica porque son los diferentes niveles de la misma parte del árbol. Pero al final el 12 y el 8 se suman porque son partes totalmente diferentes del diagrama de árbol que queremos juntar, ¿no? Sí. Ok. ¿Alguna duda con este problema, con este ejemplo? No. No. No, ninguna. Este era como un ejemplo bastante sencillito, ¿no? Nada más como para ilustrar cuál era la idea. Entonces, pues ahora vamos a
hacer problemas un poquito más elaborados. A ver, el primer problema va a decir lo siguiente. En una cuadrícula de 2×2, ¿de cuántas formas se pueden pintar sus casillas con los colores azul, rojo y verde sin que haya dos casillas que compartan un lado del mismo color? Entonces, ¿eso qué significa? Por ejemplo, o sea, se vale poner una cuadrícula, por ejemplo, de la siguiente manera. Eso sí se vale, ¿no? Porque aunque hay dos rojos, no comparten lado. Lo que no se vale es, por ejemplo, que haya dos rojos así, porque ahí sí comparten un lado. Entonces, lo de la izquierda sí se vale, lo de la derecha no se vale. Entonces, pues, ¿cómo podríamos? O sea, se puede ir contando más o menos por lugares, pero el problema es que no se puede hacer tan directo como, pues como los problemas de la otra vez. Por ejemplo, podríamos decir, pues el primer lugar tiene 3 opciones de rellenarse, porque puede ir cualquiera de los 3 colores. El de al lado, por ejemplo, tiene 2 opciones. El de abajo del 3, pues también tiene 2 opciones, porque puede ser cualquiera excepto el que tiene arriba, ¿no? Igual en el de la derecha puede ser cualquiera excepto el que ya habíamos puesto en el primer cuadrito. Pero ahí nos encontramos un problema. ¿Y el de abajo cuántas opciones? Pues no sabemos qué va a tener, o sea, cuántas opciones. Perdón, te escucho muy cortado. Una, no necesariamente. Puede ser una o dos. Vamos a ver algunos, o sea, por ejemplo, ¿qué podría pasar? O sea, podría haber pasado, digamos, ¿qué pasa si el primero lo puse rojo? Si estos los puse los dos azules, es distinto que si puse uno azul y uno verde, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la izquierda tenemos 2 opciones para ese cuadrito. Podría ser rojo o podría ser verde. Pero en el caso de la derecha solo tenemos una opción, porque pues ya solo podría ser rojo. Entonces, pues justo nos encontramos en un caso donde no es simétrico. O sea, no son iguales todas las ramas. Entonces, tenemos que separar por casos. ¿Cómo se les ocurre que podrían ser los casos? El primer caso podría ser donde está 3, 2, 2, y en la última casilla 1, que fuera 3, 2, 2, y en la última casilla 2 también. Ok, si tenemos 2 opciones en el último, significa que el de la esquina de acá fue igual al de acá, ¿no? Porque eso es lo que permitiría que tuviéramos 2 opciones en este, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, los casos en los que estaríamos separando ahí es cuando esas 2 casillas, a ver, voy a quitarle el color, cuando son iguales o cuando son diferentes. Entonces, pues vamos a ponerle letras de momento. ¿Por qué letras? Porque no me importa qué color sea. Lo que me importa es que sean iguales o que sean diferentes. Entonces, por ejemplo, si tenemos esos iguales o si tenemos esos diferentes. Así serían los 2 casos, ¿no? Sí. Entonces, pues para cada uno de esos casos ahora vamos a contar. Podemos incluso contar de la misma manera que, pues como empezamos, ¿no? El de arriba a la izquierda tiene de 3 opciones. Ahora, si los 2 que tienen la casilla nombrada A van a ser iguales, ¿de cuántas maneras puedo elegir ese color? 2. De 2, ¿no? Porque son pues todos los colores excepto el que ya pusimos. Ahora, digamos que en la casilla de abajo a la izquierda, pues le voy a poner un 1, porque solo tengo una forma de elegirlo, porque va a ser el mismo en donde estaba el 2. Y luego, la cuarta casilla que me queda, ¿de cuántas maneras puedo elegir su color? Maestro, una pregunta. ¿Sí? ¿Puede que Adelante. nada más se tiene que pintar a fuerzas de los 3 colores o puede que nomás se pinte de 2?
A ver, vamos, es una muy buena pregunta. ¿Qué dice el problema? ¿De cuántas formas se pueden pintar sus casillas con los colores azul, rojo y verde sin que haya dos casillas que compartan un lado del mismo color? Si no especifica, o sea, no especifica que se tienen que usar todos los colores. Eso significa que sí se vale que no se usen todos los colores. Es muy importante hacer ese tipo de preguntas. Lo menciono porque a la hora de que estén en el examen, todos tienen que fijarse en ese tipo de cosas. Y si hay una duda como esa que tienen, es súper importante que pregunten. En el examen nacional, la primera hora la tienen para preguntar. Entonces, siempre tienen que leer todos los problemas un poquito, intentarlos unos 5 o 10 minutos para que les quede claro qué piden. Y si tienen dudas como estas, que puedan resolverlas desde el principio. Entonces, en este caso, sí se vale que no se usen todos los colores. Entonces, ¿cuántas opciones va a tener la última casilla? 2. 2. Exacto, porque pueden ser, pues, los dos colores que no son el color A. Entonces, en total ahí tenemos 3 por 2 por 2. Tenemos 12 Son posibilidades, ¿no? Ahora, vamos a ver en el otro caso. En el otro caso tenemos, pues, para la primera casilla 3 opciones. Para la segunda casilla, la que tiene la A, vamos a tener otra vez 2 opciones. Para la casilla que tiene la B, ¿cuántas opciones vamos a tener? ¿Una? Una sola, ¿no? Porque es, o sea, ni puede ser el color que pusimos al principio, ni el color que pusimos en la A. O sea, ya nos queda un solo color posible. Y en la última casilla, ¿cuántas opciones vamos a tener? 2. 1. Una sola. Porque acuérdense que el color A y el color B son distintos. Entonces, pues ni puede ser el color A, ni puede ser el color B. Entonces, de los 3 que hay, ya solo me queda una posibilidad. Entonces, pues de aquí son 6 casos. Sí. Entonces, pues en total, todas las opciones para el problema van a ser 12 más 6, que son 18. Y ya, ¿no? Entonces, otra vez, para cada caso por separado, pues sí usamos multiplicaciones. Y ya que tenemos o sea, cuántos hay de una forma y cuántos hay de otra forma, al final los estamos sumando, porque estamos, pues, juntando, ¿no? Los casos de unos y los juntamos con los casos del otro lado. ¿Alguna duda? No. Ninguna. ¿No estamos omitiendo casos? ¿Qué casos estaríamos emitiendo? Bueno, cuando en la casilla en la que tenemos 3 opciones es A y en la diagonal es A también. No, porque ahí tendríamos colores juntos que compartan un lado. O sea, lo que dices es, por ejemplo, si así las 3 tuvieran A, ¿no? No, o sea, que la que acaba de poner es A, las que tenían A no son colores diferentes y la otra también es A. O sea, si giráramos nada más un poco el cuadrado. Es que lo que estamos haciendo es fijarnos directamente en esta diagonal. O sea, nuestros dos casos es cuando los dos que tenemos en esa diagonal son iguales o cuando son diferentes. Ahí no hay una tercera opción, ¿no? O sea, como son solo dos números, dos colores más bien, o son iguales o son diferentes. No hay una tercera opción. O sea, si lo giramos, pues ya no nos estamos fijando en esa diagonal. A ver, pero déjame, ¿sí queda claro o no? Porque si no, checamos el caso que dices y vemos cómo sería. La verdad no me quedó muy claro. A ver, ¿cómo es el caso que dices? Déjame dibujar el nuevo cuadradito donde tenemos A en la primera casilla. Y luego en las otras dos, ¿qué tenemos? Bueno, sería fijarnos, en lugar de la diagonal que nos estamos fijando antes, fijarnos en la otra diagonal. Ah, ok. Bueno, a ver, es que, por ejemplo, digamos que tenemos ahí A y B. Ahora, vamos a ver qué tenemos en las otras dos. Digamos que si tenemos casillas iguales, entonces ese caso ya lo consideramos adentro de porque es uno donde las dos de la diagonal azul son iguales.
Ahora, si no hubiera pasado eso, digamos, si esas no fueran iguales, esas C y C, digamos que fuera una C y la otra fuera D, entonces ese caso va a estar adentro de este, porque es donde las dos casillas de la diagonal azul son diferentes. O sea, podríamos habernos fijado en la otra diagonal en lugar de, pero como que ya que nos fijamos en una diagonal, o sea, ahí es donde ponemos nuestra atención y en esa diagonal, pues tenemos que son iguales o que son diferentes. Entonces, si nos fijáramos en la otra diagonal, de alguna manera estaríamos contando los mismos casos que ya contamos. O sea, no tenemos que fijarnos en esa diagonal porque ya nos fijamos en la otra. Podríamos desde el principio haber decidido contar con la otra diagonal. Hubiera sido, o sea, hubieran sido casos tal vez un poquito diferentes, pero a la mera hora estaríamos repitiendo. Eso también es súper importante, que siempre se fijen, que estén bien al pendiente de cuándo repiten casos, porque hay veces que algo lo cuentan 2 veces y pues si se cuenta extra, pues el resultado igual va a estar mal. ¿Sí quedó más claro? Sí, ya quedó claro. Ok. Sí. Sí. Vamos a ver otra manera diferente de resolver este problema, también para que vayan viendo cómo hay muchas maneras distintas pues de ver los casos. Bueno, hay problemas en donde como que es muy claro y hay una sola forma, y hay problemas en donde pues hay más formas. Entonces, vamos a fijarnos ahora en los casos de la siguiente manera. Cuando tenemos 2 colores y cuando tenemos 3 colores. Porque justo teníamos esa pregunta. O sea, si se valía que no se usaran todos los colores. Entonces, de ahí podríamos pensar, pues, ¿qué pasa si usamos 2 colores? Y aparte los casos de donde usamos 3 colores. Entonces, pues, si usamos 2 colores, vamos a fijarnos cómo pueden ser. Pues, si tenemos un color, no puede ser, o sea, los dos de los lados, los que están pegados a esa A, tienen que ser diferentes a la A. Pero como solo usamos 2 colores, tendrían que ser iguales esas 2 Bs entre sí, ¿cierto? Sí. Y la última casilla, pues tendría que ser A fuerzas, porque no podría ser, como solo usamos 2 colores, solo hay A y B, y pues no podría ser B. Entonces, si usamos 2 colores, va a tener que ser un diseño a fuerzas como ese que tenemos. Ahora, si usamos 3 colores, pues va a pasar que hay uno que va a tener que estar repetido 2 veces y los otros van a tener que estar una sola vez. Entonces, pues ahí tenemos como que una de 2. Ahora sí, que usemos una diagonal y digamos que los otros sean B y C, o el otro caso ahí mismo, digamos, sería que los que son iguales los tuviéramos en la otra diagonal y pues que los otros fueran B y C. Entonces, digamos que ahí tenemos esos 3 casos. Y pues vamos a ver qué pasa con cada caso. Para el primero, donde son 2 colores, pues tengo 3 maneras de elegir el color A y 2 maneras de elegir el color B. O sea, tenemos 6 casos. Para el de arriba, a la derecha, donde tenemos los números en la diagonal A, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos 3 formas de elegir el color A, luego tenemos 2 formas de elegir el color B, y el color C, pues tenemos una sola forma, porque pues ya es el último, ya es el único que queda. Y en el de abajo, pues igual, tenemos 3 maneras de elegir el color A, 2 maneras de elegir el color B, y una sola manera de elegir el color C. Entonces, pues si se fijan, todos nos dan 6. Entonces, pues al final, para terminar, pues tendríamos que sumar los 3 casos, que ahorita, pues como son iguales, en este caso sí podemos multiplicar, ¿no? Los casos, nos dan 6 más 6 más 6, que es lo mismo que 3 por 6, que pues es 18. Entonces, pues si se fijan ahora, los casos fueron un poco diferentes, pero nos lleva al mismo resultado, ¿no? O sea, al final nos da 18. Obviamente, pues tiene que darnos el mismo resultado. Pero entonces, pues como vemos ahí, no hay una sola manera directa de hacer los casos. Incluso podrían, o sea, la otra manera que sugerían, o sea, que hubiera sido fijarnos en la otra diagonal, nos hubiera dado los casos un poquito distintos por cómo contamos. Entonces, pues puede haber muchas formas diferentes.
parte de lo que es importante que vayan fijándose, que van aprendiendo con el tiempo, es que a veces hay unos casos que son más fáciles y otros que son más difíciles. O sea, si separan en tales casos, igual y puede que se complique mucho, pero si separan sus casos de otra manera, pues sale mucho más fácil. Pero pues eso es cosa de práctica, de irse dando cuenta. ¿Alguna duda hasta aquí? No, pero No, todo está claro. Vamos al siguiente problema. Dice, en una taquería, una orden consta de 4 tortillas, con las que se pueden hacer tacos de 1 o 2 tortillas. Y cada taco lleva uno de 2 guisados. La pregunta es, ¿cuántas órdenes diferentes puede haber? Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos separar los casos aquí? ¿Cómo podríamos empezar? Cuando se hacen tacos con dos tortillas. y Cuando se hay hacen con una. tacos de solamente una tortilla y el otro hay de 2 días. Ok, a ver, entonces, el caso 1 sería cuando tenemos 4 tacos sencillos. El caso 2, ¿cómo sería? cuando tenemos No tenemos dos solo 2 tortillas. tacos. Cuando tenemos solo 2 tacos, o sea, 2 tacos dobles, digamos. ¿Qué otro caso habría? Cuando tenemos un taco doble y otros 2 tacos sencillos. Exacto. Un taco doble y 2 casos sencillos. Y esos ya son todos los casos, ¿no? En realidad, ahorita no estuvo como tan en orden. ¿Por qué? Porque si se fijan, bueno, podemos fijarnos en la cantidad de tacos dobles que tenemos. Entonces, tal vez yo lo hubiera ordenado un poco diferente en el sentido en el que hubiera puesto... A ver, déjenme ordenar. Los dobles los hubiera puesto abajo. ¿Por qué? Porque el primer caso es donde tengo 0 tacos dobles. El de en medio es donde tengo un taco doble y el último es donde tengo 2 tacos dobles, ¿no? Entonces, pues ahí tengo un orden bien claro, aunque en este momento solo son 3 y no es difícil perderse, pero siempre tienen que estar buscando que haya un orden bien claro en todos los pasos, porque igual y si en lugar de 4 tortillas fueran 10, pues sería más fácil confundirse. Entonces, pues aquí el orden es en cuántos tacos dobles tenemos, o tenemos 0, o 1, o 2. Entonces, pues ya que tenemos los tacos separados, pues vamos a meternos a ver en cada uno. Entonces, en el primer caso, cuando tenemos puros tacos sencillos. Bueno, una cosa que es bien importante también preguntar, ¿las tortillas son iguales o son diferentes? Porque también cambia, ¿no? O sea, si consideraran que las tortillas son diferentes, pues no es lo mismo, por ejemplo, si esta tortilla tiene frijoles que si esta tortilla tiene frijoles. Pero en este caso vamos a suponer que son iguales. O sea, tal vez eso, ¿cómo decirlo? O sea, si somos súper formales, en realidad las tortillas no son exactamente idénticas, pero pues si son tortillas, o sea, hechas por la misma persona, son del mismo tamaño, como que, pues nos da igual, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a suponer que las tortillas son todas iguales. Entonces, digamos que el y costilla, digamos. Entonces, pues si tenemos 4 tortillas, 4 tacos sencillos iguales, ¿qué posibilidades habrían? ¿Qué posibilidades adentro del primer caso? Dentro del primer caso podrían estar que todas fueran de un solo guisado, que 3 fueran Podríamos de contar, por 2 ejemplo, a partir de la cantidad de tacos de pastor. A ver, perdón, se me volvió a ir brevemente la conexión. ¿Me escuchan ahorita? Sí. Sí, Sí, Bien, entonces, sí, se escucha. gracias. Ok, pues vamos a ver exacto, según cuántos son de cada guisado, ¿no? Entonces, pues en este caso, podemos fijarnos en la siguiente manera. ¿Qué pasa si nos hacemos la pregunta, ¿cuántos tacos de pastor hay? Pues
podríamos tener o 0 de pastor, o 1 de pastor, o 2, o 3, o 4. Entonces tenemos ahí 5 formas en total, ¿no? Que es cuando los tacos de pastor van desde 0 hasta 4. Y pues los que no son de pastor, pues son los de costilla. Y ya, no tengo que preocuparme por eso. Porque como solo hay 2 guisados, al elegir los que son de pastor, los que no elijo, automáticamente se hacen de costilla. Entonces, ahí tengo 5 formas diferentes. Ahora, en el de en medio, ahí es un poquito más complicado. Ahí tenemos que hacer como subcasos, digamos. Que sería, por ejemplo, cuando el doble es de pastor y cuando es de costilla. Entonces, si el doble es de pastor, ¿cuántas maneras tenemos para elegir a los 2 sencillos? 2, Dos. porque uno puede pastor 3. o 2 puede pastor. 3 porque es cuando los dos son de un ingrediente, cuando los dos son del otro ingrediente y cuando uno es de uno y el otro es de otro. Exacto. Entonces, pues tenemos ahí 3 opciones en ese subcaso y otras 3 en el otro, ¿no? Que es cuando el doble es de costilla, pues va a ser igual. Y ahora, para el último caso, cuando tenemos 2 tacos dobles, ¿cuántas formas hay? 3. 3. 3, ¿no? Que son los mismos que los de casos de adulto. Cuando son los 2 de pastor, los 2 de costilla o 1 y 1. Y entonces, pues ya terminamos, ¿no? Nada más hace falta sumar todos los casos, que pues va a ser 5 más 3 más 3 más 3, que es 14. 14. Entonces, tenemos 14 maneras. Entonces, por ejemplo, pues para este problema, si quisiéramos hacerlo más complicado, o sea, con más tortillas, podemos hacer como la misma estrategia, pero pues se va a ir haciendo un poco más complicado, ¿no? Pero vamos a hacerlo, a ver qué pasa. También algo que les recomiendo mucho es que cuando tienen un problema de combinatoria que usan números muy grandes, a veces sirve hacerlo con números más chiquitos para ver cómo se comporta el problema. Y ya que le entiendan bien, pues ya pueden como que regresarse al problema grande y pues ya se puede como que generalizar más fácilmente. En este caso, pues más bien empezamos con el chiquito y ahora nos vamos a la grande. Digamos que ahora tenemos 10 tortillas y las condiciones son iguales que hace rato. Entonces, pues vamos a ver nuestros casos. Si tenemos 10 tortillas y tenemos el mismo problema que antes, pues podemos igual fijarnos por los tacos dobles, ¿no? Entonces, pues es más, vamos a hacer una tablita donde tenemos los dobles y los sencillos. Entonces, dobles podemos tener 0 y 10 sencillos, o 1 doble y 8 sencillos, o 2 dobles y 6 sencillos, o 3 dobles y 4 sencillos, o 4 dobles y 2 sencillos, o 5 dobles y 0 sencillos. Entonces, pues ahora vamos a alargar nuestra tablita. Y vamos a ver, si se fijan, como que contamos, bueno, vamos a contar aparte de cuántas maneras podemos acomodar los dobles y de cuántas maneras podemos acomodar los sencillos. Entonces, digamos, estas van a ser formas para los dobles y luego formas para los sencillos. Entonces, pues si tenemos 0 dobles, pues es que ninguno doble es de nada. Y si tenemos 10 sencillos, ¿de cuántas formas podemos armar los tacos? Igual son solo 2 guisados. ¿De 11? De 11, exacto. ¿Por qué? Porque si nos fijamos igual en cuántos son de pastor, pues los que son de pastor van desde el 0 hasta el 10. O sea, podemos tener 0 de pastor, 1 de pastor, 2, 3, hasta 10. Es bien importante que siempre se fijen en el 0, por ejemplo aquí, ¿no? O sea, porque si dices, pues son 10 tacos, entonces son 10 casos. Pero aguas, porque si empiezan a contar desde 0, tienen ahí como que un caso extra.
Ahora, si tenemos 1 doble y 8 sencillos, ¿el doble de cuántas maneras puede ser? De 2. De 2. ¿Y los sencillos? De 9. 9. De 9. Si tenemos 2 dobles y 6 sencillos, Serían 3 y De 7. 3, 7. 3 y 7, ¿no? Y ahí ya se va viendo bien claro cómo va siguiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, la columna de los dobles, pues va subiendo de 1 en 1, porque cada vez tienen un taco más, y la de los sencillos, pues va disminuyendo de 2 en 2, porque cada vez, pues tienen 2 menos. Ahora, ¿qué se hace en cada caso? Por ejemplo, vamos a fijarnos en este caso. Cuando tenemos 2 dobles y 6 sencillos. Con ese 3 y ese 7, ¿qué operación vamos a hacer? Se van a multiplicar. Multiplicar. Van a multiplicar. Pues es como si lo tomáramos con el diagrama de árbol. Son 3 opciones de que los dobles sean 0 del pastor y van a ser 7 casos de los sencillos. Cuando es 1 del pastor van a ser 7 casos de los sencillos y cuando son 2 del pastor van a ser 7 casos de los sencillos. Entonces 7 por 3, 21. Exacto. O sea, por cada manera que tenemos de elegir a los dobles, tenemos 7 maneras de elegir a los sencillos. Por eso va a ser 7 por 3. Entonces, y eso va a ser igual en todos, ¿no? O sea, hay que multiplicar el de la izquierda por el de la derecha. Entonces, pues tendríamos 11, 18, 21, 15 y 6. Y pues ahora tenemos que sumar todos esos números, que pues ahí ya está un poquito más pesado, pero pues todavía se puede hacer a mano, ¿no? Entonces, a ver, 8 y 1 y 1, ahí llevamos 10, luego tenemos en las unidades 5 y 6, entonces 1 y llevamos otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Díganme si están mal mis cuentas, pero según yo son 91. Sí, son 91. Muy bien. Entonces, pues habría 91 maneras de armar los tacos y tenemos 10 tortillas. Ahora, algo que pasa con los problemas de combinatoria muchas veces es que el mismo problema, o sea, bueno, hay algunos como los que veíamos ayer, que si agrandábamos los números era igual de difícil, nada más que había que hacer cuentas más feas. Pero de repente pasa que si agrandan ciertos números, más bien el problema se hace mucho más difícil. Por ejemplo, pues aquí igual y subimos las tortillas y no, o sea, se hace un poquito más difícil, pero no tanto. Pero ¿qué pasaría si aumentáramos la cantidad de guisados? Con que metiéramos un tercer guisado ya sería muchísimo más complicado el problema. Si metiéramos 4 guisados ya se hace mucho más complicado. Y de hecho ahí tendríamos que usar o hacer muchísimos casos o usar técnicas más avanzadas. Entonces, pues también es importante irse fijando en ese tipo de cosas. De momento, con este problema lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, pues aquí los casos que hicimos fue según cuántos tacos dobles había y cuántos tacos sencillos hay. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ninguna. Ok. A ver, siguiente problema. Un niño quiere subir una escalera de 6 escalones y puede dar pasos de 1, 2 o 3 escalones. ¿De cuántas maneras lo puede hacer? O sea, ¿de cuántas maneras puede subir la escalera? Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacerle aquí? ¿Cómo separaríamos en casos? Primero, de las formas en que puedes subir de 1, 2 y 3 escalones. ¿Cómo? O sea, ¿cómo sería una forma? O sea, por ejemplo, de la primera forma de un escalón, la segunda de 2. O sea, ¿pero eso es el primer escalón o el primer paso o cómo? Podría ser que nuestro primer caso sería usando solo pasos de un escalón. Luego nuestro segundo caso sería usando O pasos. sea,
así. Y ya el segundo Ok. sería de dos pasos subiendo los escalones. El O sea, segundo pero puros de... ¿Así? ¿Ese sería el segundo caso o cómo decían? Sí. sí, Ok, ¿qué otro caso habría? el de subir de 3 escalones. Ok. Esos son como todos los casos sencillos, ¿no? Los siguientes como que ya van a estar combinados, ¿no? O sea, donde da pasos de diferentes tamaños en el mismo caso. ¿Cómo serían esos siguientes? Podemos poner cuando primero tenemos nada más un 2 y rellenamos con unos. 2 y rellenamos con unos. Ok, Cuando tenemos 2 y rellenamos otra vez con unos. bien. Y de la misma forma con el 3, primero con un 3 rellenamos con unos y luego con 2, 3. Nada más sería ese caso. Un 3 y 3. Ok. ¿Qué caso faltaría o qué casos faltarían? 3, 2 y 1. Yo tengo una 3, 2. de, ¿Sí? por ejemplo, en el caso de 2, 1, 1, 1, 1, sería lo mismo que si ponemos 1, 1, 1, 1, 2. Pues, o sea, Eh, no sería lo mismo, pero ahorita vamos a empezar considerándolo como que sí, y ya después para cada uno de los casos vamos a ver de cuántas maneras distintas se puede permutar. O sea, ahorita solo lo vamos a poner una vez, pero por ejemplo, después ese caso, o sea, sí se va a convertir en todas sus variantes, ¿no? Que sería, por ejemplo, 1, 2, 1, 1, 1. O sea, esos dos casos ya después los separamos. De momento vamos a verlo como si fuera lo mismo. Entonces, ¿faltan casos? ¿Cómo sabemos si faltan casos o no? Ya no, porque esa es la única forma de usar los 3. Tú sabes que ya no faltan otros que no usen los 3. No se pueden hacer casos en los que nada más hay 3 y 2 porque las sumas posibles serían mayores o menores a 6. ¿En qué se quedaron? Nos quedamos en que íbamos a explicar por qué ya no había más casos. Aparte de eso. En la forma de la izquierda, ¿verdad? Entonces toda la forma de la derecha que hice se la perdieron, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues ahí les estoy proponiendo otra forma diferente de ordenar. En la de la izquierda, si está bien, podemos saber que no hay más. Por la organización fue primero los casos donde todos los números eran iguales, luego donde teníamos de dos números distintos, que pueden ser pues 2 con 1 o 3 con 1 o 3 con 2, que como dijeron no se puede, y luego pues cuando tenemos de los 3, ¿no? Que solo hay una forma. Ahora, les voy a proponer otra manera distinta, que es como ir de grande a chico, de arriba a abajo, pero también ir de grande a chico de izquierda a derecha. Entonces, pues vamos a empezar con el primer caso, que sería cuando tenemos el número más grande que se puede, que es el 3. Y luego a la derecha le ponemos también el siguiente número más grande que se puede, que pues es otro 3. Y ese, pues ya terminamos, ¿no? Porque ya tenemos 6, queremos sumar 6. El siguiente caso voy a intentar mantener 3 al principio, todo lo que se pueda. Y el siguiente número pues va a ir disminuyendo, ¿no? O sea, como en el segundo ya no le puedo poner 3, pues ahora lo bajo y le pongo un 2. Y luego, pues para terminar, solo me falta un 1, entonces pues pongo el 1 que falta. En el tercer caso, pues ya no puedo meter ni un 3 ni un 2 en el segundo lugar, entonces le pongo un 1. Ahora, después de eso, después de este 1, ya solo puedo meter otros unos. Porque, ¿qué pasaría si le metiera otro 2? Pues sería el mismo caso que el que tengo arriba, ¿no? Porque acuérdense que todavía no me importan las permutas. Ahorita solo me importa en qué orden están los pasos. Entonces puedo decir, pues en todos los casos que voy a poner, siempre voy a ordenar mis escalones o mis pasos de grande a chico. Entonces, pues siempre, como están de grande a chico, de izquierda a derecha,
sé que en cuanto llegué a un 1, pues los que faltan van a tener que ser también unos. Entonces, pues por eso ese sería 3, 1, 1, 1. Ahora, como ya son todos esos unos, pues ya no hay ningún otro caso que empiece con 3. Ya fue el último que empiece con 3. Por eso el siguiente tiene que Creo que se le volvió empezar a ir. con 2. Y si empezamos con 2, lo más grande que... ¿Qué pasó? Creo que se lo está trabando mucho. Sí. ¿No me están escuchando bien? No, es que ahorita se le está yendo traba, pero ya se oye mejor. Ya se oye ok. Sí, bien. se escucha. Ok. Entonces, ok, si ya terminamos con los casos del 3, pues entonces empezamos con los del 2. Y después de un 2 queremos igual meter lo más grande que se pueda, que es otro 2 y luego otro 2. Entonces, igual de ahí vamos cada vez como disminuyendo, ¿no? Pero lo importante es que siempre de izquierda a derecha va de grande a chico. Pero además, si se fijan, de arriba para abajo también va de grande a chico. Entonces, pues ese orden es bueno porque si aprenden a hacerlo es como algo muy mecánico. O sea, no hay como opciones donde elegir, ¿no? O sea, se hace solito. O sea, entonces, si estamos con los 2, pues el primer caso es con puros 12. Luego, el siguiente caso es cuando tenemos 2 y 2, pero el último ya no es 2. Entonces, pues tienen que ser unos. Luego, el siguiente es cuando empezamos con 2 y los otros, pues son unos. Y el último caso, pues es cuando ya no podemos con 2, que ya son puros unos. Entonces, pues ahí ya quedarían todos los casos. Si llegamos al caso con puros unos, pues ese ya es el último, es bien claro que es el último. Y entonces, pues ahí es donde podemos estar seguros que ya los tenemos todos. ¿Cómo van? ¿Está claro ese orden? Sí. Sí. Ok. Esto que estamos haciendo ahorita se llama particiones. Porque si se fijan, lo que queremos es partir el número 6 en diferentes pedacitos. En este caso nos dan la condición de que ningún pedacito puede ser más chico que 3. O sea, los pedacitos tienen que ser 3, 2 o 1. Pero en general, pues esta segunda forma que les enseñé es algo que siempre sirve para hacer particiones de algún tipo. Entonces, la forma de la izquierda también funciona. No estoy seguro si siempre va a funcionar igual de fácil. Tal vez yo creo que cuando ya tengan muchos números distintos se puede complicar más. O sea, por ejemplo, si tuviéramos números del 1 al 7, ya es más difícil como ir haciendo, pues, cuando tenemos combinaciones de 2 o de 3 o cosas así. Pero este orden de la derecha ahorita lo vamos a usar en otros problemas también. Es algo que, pues, en general funciona muy bien. Entonces, pues, ya que ya tenemos todos los casos, ahora sí vamos a ver, pues, cuántas formas hay en cada uno. Entonces, si tenemos 3 y 3, pues hay una sola manera, ¿no? Porque pues, son dos brincos iguales. Si tenemos un brinco de 3, uno de 2 y uno de 1, ¿cuántas maneras distintas hay? 6. 6, ¿no? Porque queremos poner en orden ese 3, ese 2 y ese 1, que pues por lo que vimos ayer es 3 factorial, o sea 6. El de 3, 1, 1, 1, ¿de cuántas formas puede ser? De 4. De 4. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Si lo vemos por lugares, podríamos elegir el lugar en donde va el 3, que puede ser cualquiera de los 4 lugares. Y ya que pusimos al 3, pues los otros lugares quedan con unos. Y ya. Entonces tenemos 4 formas. Para el 2, 2, 2 tenemos una sola, ¿no? A ver, el de 2, 2, 1, 1 es un poquito más complicado. Sí. No, o sea, no es tan difícil, pero como no hemos visto combinaciones, formalmente eso se haría con combinaciones. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y vamos a checarlo aquí abajo. Tenemos 4 lugares. Digamos que queremos escoger los lugares donde van los 2.
Entonces, pues igual si lo hacemos en orden, los 12 podrían ir ahí y ahí, o aquí y acá, o acá y acá. Y esas ya son todas las formas donde hay un 2 en el primer lugar, ¿no? Entonces, lo siguiente sería cuando hay un 2 en el segundo lugar, que sería así y así. Luego, luego sería así y así. Y el último caso sería acá y acá. Entonces, si se fijan, igual como que me fui recorriendo hacia la derecha, ¿no? También hay un orden. Entonces, tenemos esas 6 maneras, ¿no? De elegir los lugares donde van los 12 y otra vez los lugares que quedan, pues van a ser donde van los unos. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí. Ok, entonces para 2, 2, 1, 1 tenemos 6 formas. Para el otro tenemos, es igual que donde había un 3 y puros unos, ¿no? Tenemos 5 formas, porque de los 5 espacios nada más tenemos que elegir dónde va el 2 y los otros se rellenan con unos. Y el último tenemos una forma. Y pues ya es todo, ¿no? Y ahora tenemos que sumar los casos, que es 1 más 6 más 4 más 1 más 6 más 5 más 1, que va a ser 10, 12, 18, 19, 24, si no me equivoco. ¿Están de acuerdo? Sí, es 24. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No. Ok, entonces vamos al siguiente problema. A ver, el problema dice: la mamá de Julio y Toño les quiere repartir 5 paletas iguales. Y la pregunta es: ¿de cuántas formas se puede hacer? Y ahora sí especifica que es posible que a alguien no le toque paleta. O pues también sería posible que a 2 personas no les tocara paleta. Entonces, pues si se fijan, es un problema más o menos parecido al anterior, porque tenemos igual particiones, ¿no? O sea, en el anterior, nada más que las condiciones aquí son un poquito diferentes. En el problema anterior queríamos partir el número 6 en varios pedacitos. ¿Cuántos pedacitos podían ser? Pues no importaba, nos daban cualquier opción. La condición era que ningún pedacito podía ser mayor a 3. Ahora no nos restringen el tamaño de los pedacitos, o sea, pueden ser de 0 hasta 5. La condición que es diferente aquí es que siempre tienen que ser 3 pedacitos. O sea, no podríamos, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Porque solo son 3 hijos. Entonces, pues vamos a usar la misma técnica que con la que contamos en el último problema al final. Entonces, ¿No sería el más número fácil más... con separadores? ¿No sería más fácil que, perdón? ¿Con separadores? Sí, pero eso es algo más avanzado que no hemos visto ahorita. Pero sí, si sabes usar separadores, sí sería más fácil. Entonces, digamos que, pues, el número más grande que puede tocarle a un niño sería 5. Y entonces al segundo le tocaría 0 y al siguiente 0. Entonces, ese va a ser el primer caso. Ahora, es el único con 5. Entonces, para el siguiente caso, pues vamos a tener que empezar con 4. ¿Qué sería lo más grande que podría ir después del 4? ¿El 1? 1. El 1. Y luego 0. Y ya es el último, ya es el único caso con 4, ¿no? Porque si el 1 le bajáramos a 0, pues ya no llegaríamos a los 5. Entonces ahora tenemos que empezar con 3. ¿Qué es lo más grande que puede ir después del 3? 2. 2. Y luego al último le toca 0, ¿no? Sí. ¿Hay otro caso con 3? No. 3, 1, 1. 3, 2, 1. 3, 1, 1. Y 3, 0, 1. A ver, si empezáramos con 3, 0, ¿qué tendría que haber después? 3, 0, 2, 1. Sería. 2, 2, 1.
pero ese ya es el mismo caso que arriba. Entonces, pues como siempre vamos de grande a chico, ya no habría caso con 0. Porque si ponemos un 0, luego tendríamos que poner otro 0, pero ya no llegamos al 5. Queríamos tener 5 paletas en total. Entonces ya no hay casos con 3. Si empezamos con 2, ¿qué podría ir después? Perdón por interrumpir, Tres, pero si cuentas uno. 3, 0, 2, ¿no? Porque los 3 hijos son diferentes. Pero eso lo vamos a ver después, igual que como le acabamos de hacer con la escalera. Primero repartimos así de grande a chico, Ok. y hasta después ya vemos las permutaciones. Odio. Ahí está, ya ven la pantalla, ¿me escuchan bien? Sí. 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 Ok. Entonces, ¿hay algún otro caso con 2? 2, 3, 0. No. Pero acuérdense que vamos de grande a chico, de izquierda a derecha, o sea, no podemos meter un 2 y luego un 3. Sería el mismo caso que ya tenemos arriba. Por eso, para no repetir casos ahorita, es que siempre vamos de grande a chico. Ya no hay más con 2, ¿o sí? Ya no hay Ya no hay- más. Porque si le metiera un 1, el otro, lo más grande que podría ser 1, es 1 y ya no llegamos al 5. Entonces ya no hay más con 2. Pues con 1 tampoco, porque con 1 lo más grande que podríamos tener sería eso, ¿no? Sí. Y no llegamos a 5. Entonces, esos ya son todos los casos. Ahora, vamos a ver de cuántas maneras podemos permutar cada caso. El 500 lo podemos permutar de 3 formas, ¿no? O sea, elegimos al niño que le tocan 3 y a los otros 2 niños les tocan 0. ¿Cierto? Sí. Sí. Ok. Luego, el 410, como son 3 números distintos, es como si queremos acomodar esos 3 números entre los 3 niños. Pero eso se hace de 3 factorial formas, ¿no? O sea, 6. Sí. El siguiente caso, pues es lo mismo, que es 3 factorial, que es 6. Y los últimos son iguales que el primero. Como tenemos un número igual y 2 diferentes, bueno, más bien 2 iguales y 1 diferente, por ejemplo, en ese sería como elegir a qué niño le tocan 3 y pues a los otros pues les toca 1. Entonces tenemos 3 formas y en el último sería elegir a qué niño le toca 1 y a los otros les tocan 2. Entonces, ¿Sería pues, 21 total? Entonces, en total, efectivamente, sería 3, 6, 6, 3, 3. Sería 21 en total. 21. Entonces, 21 formas de repartir las paletas entre los niños. ¿Alguna duda? No, ninguna. No, no hay duda. Ok. A ver, vamos a hacer uno más de particiones. El problema dice, ¿cuántos números de 6 cifras tienen suma de dígitos igual a 5? Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a primero ver cuáles son los dígitos y ya que sepamos cuáles son los dígitos, vamos a ver en qué orden pueden estar. Entonces, pues el primer caso sería si tenemos un 6 y por lo tanto los otros tienen que ser ceros, ¿no? Sí. Ah, no, perdón, un 5 y los otros son ceros. 5, 0, 0, 0. Bueno, es más, ni siquiera pongámosle los ceros ahorita, nada más. Un caso es que sea 5. El siguiente caso sería, si no se puede 5, que haya un 4 y un 1. De hecho, es parecido al anterior, ¿no? Nada más que ahora ya no tienen que ser solo 3 pedazos, ya pueden ser más de 3 pedazos. ¿Cuál sería el siguiente El caso? siguiente sería 3, 2. 3, 2. 3, 2. Bien. Y ¿El luego siguiente? 3, 1, 1. 3, 1, 1. 3, 1, 1. Bien. 2, 2, 1. A ver. 2, 2, 1. Luego.
2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Y luego, 1, 1, 1, 1, 1, 1. bien. Entonces, pues ahorita va a ser un poquito más difícil armar el número, ¿no? Porque algo que es bien importante es que cuando nos piden que un número es de cierta cantidad de cifras, eso tiene un detalle implícito, que es que la primera cifra no puede ser 0. O sea, bueno, todas las cifras que faltan pues van a ser ceros, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, en el primer caso pues solo hay una forma, ¿no? Porque el 5 tiene que estar a fuerzas en el lugar del primer dígito. Porque pues Sí. si no ya no sería de 6 cifras. Ahora, para el 4 y el 1, ¿cómo podríamos contar? Sería moviendo el 1, tiene 5 posibilidades, serían 5 formas, porque el 4 se queda allí. Y el 5 se permuta con los 4 ceros. Ok, entonces, lo que estás diciendo es que dejamos el 4 en el primer lugar y el 1 lo movemos a donde sea. Y entonces tendríamos 5 formas de mover el 1. Pero también se vale si está al revés, ¿no? Si el 1 lo ponemos al principio y entonces tenemos 5 formas de mover el 4. Entonces ahí serían 10. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. En el siguiente, pues va a ser exactamente igual, ¿no? Ok. El siguiente va a ser tantito más complicado. ¿Será 444? Porque, bueno, todavía no hemos visto combinaciones, pero a ver, espérenme. Para lo que estoy queriendo buscar. ¿Sí vieron, entendieron esta forma cuando quería elegir los dos lugares donde iban los 12 y... Sí, sí la entendí. O sea, ¿cómo lo fue haciendo en orden? Eso vamos a hacerlo un par de veces más. Esto es una manera, o sea, esto para que vayan viendo cómo todo se puede contar fácil si tienen la idea clara de contar en orden. Eso lo vamos a necesitar un poquito aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ponemos el 3 al principio? Si ponemos el 3 al principio, entonces nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 lugares y tenemos que elegir 2 de esos donde van a ir los unos. Entonces, pues vamos a tener que ver de cuántas maneras podemos poner 2 unos. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un 1 en el primer lugar? El segundo 1, ¿en cuántos lugares los puedo poner? O sea, digamos que tenemos 3 acá y 1 ahí. El otro 1, ¿cuántas posibilidades tiene? 4. 4. Ahora, o sea, ¿qué es cualquiera de los 4 lugares que quedan? ¿Qué pasaría ahora si el primer 1, en lugar de ponerlo ahí, lo pusiera acá? El segundo 1, ¿cuántas posibilidades tendría? 3. 3. 3. Luego, si el primer 1 lo hubiera puesto aquí, 2. ¿cuántas formas 2. tiene el segundo? Y por último, pues si 1. el primer 1 lo pongo en penúltimo lugar, exacto, pues vamos a tener 1. Entonces, hubo 10 formas de hacerlo con el 3 al principio. Ahora, si tenemos el 1 al principio, va a ser más fácil. Porque si tenemos un 1 al principio, déjenme hacerlo. Si tenemos un 1 al principio, en todos los otros lugares vamos a querer poner un 3 y un 1. Pero como son diferentes, ya se puede contar más fácil, ¿no? Para el 3 tenemos 5 lugares donde ponerlo. Y ya que pusimos al 3, pues al 1 le quedan 4 lugares donde ir, ¿no? Entonces va a ser 5 por 4, que va a ser 20. Entonces tenemos ahí 10 formas y otras 20 formas, ¿no? Según quién vaya al principio. O sea, son 30. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. 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 El siguiente va a ser idéntico, ¿no? También van a ser 30, porque igual tenemos 2 números iguales y uno diferente. ¿Cierto? Sí. 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 Ok.
Ahora, para el siguiente caso, ¿qué pasa si tenemos un 2 y queremos poner 3 unos en esos 5 espacios? Aquí vamos a hacer un truco, que es que en lugar de elegir los que sí queremos, vamos a elegir los que no queremos. Si se fijan, si tenemos 3 unos, es lo mismo que si tenemos 2 ceros. Entonces, en lugar de elegir los lugares para los unos, vamos a elegir los lugares para los ceros. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque es más fácil elegir 2 lugares que 3. Y además, 2 lugares de 5 es lo que ya habíamos contado. Y en los casos de arribita, que pues eran 10, ¿no? Entonces, si tenemos al principio, tenemos 10 maneras de acomodar a los unos. Ahora, si elegimos, si ponemos primero al, a ver, déjenme ver si puedo borrar estas cosas. Ok. Si ponemos primero al 1, si ponemos un 1 al principio, entonces nos quedan 2 unos y un 2. Entonces, pues primero voy a elegir dónde pongo el 2. Para el 2 lo puedo poner de 5 formas. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Entonces, Luego 4, 3, 2, 1. no. No, ahora va a ser un poco diferente. Digamos que el 2 estuviera aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Que me quedan 4 espacios. Y en esos 4 espacios quiero poner 2 unos. Ahora, si de 4 espacios quiero poner 2 unos, eso es lo mismo que en el que habíamos visto hace rato, donde de 4 espacios quería poner 2 doses. Que estaba este de acá. Donde en 4 espacios quería poner 2 doces y teníamos 6 formas. Ahora, si en 4 espacios queremos poner 2 unos, pues va a ser lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener ahí 6 formas de acomodar a los unos. 6 formas. Y como teníamos 5 formas de acomodar al 2, pues va a ser 5 por 6, que va a ser 30. Entonces, si el 1 está al principio, ahí tenemos 30 formas. Ahora, para el último caso, si tenemos puros unos, pues ahí ya es más fácil, ¿no? Porque nada más podemos elegir el lugar donde va el 0. ¿El 0 en cuántos lugares distintos puede ir? En 5. En 5, porque pueden ser todos excepto el primero. O sea, al principio no puede ir 0, porque ya no sería de 6 dígitos. Pero en todos los demás sí puede ir un 0. Entonces tenemos 5 formas. Ok, y entonces, pues ya son todas, ¿no? Ya nada más falta sumar, que la mayoría son múltiplos de 10, entonces está fácil. A ver, son 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 120. son 40, 30. Son 126, según yo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, pues, este último problema ya estuvo bastante tedioso, ¿no? O sea, como que al principio teníamos 7 casos, pero además varios de esos casos tenían más casos chiquitos adentro. Entonces, sí, como un proceso más pesado. Pero, pues hay veces que así es la vida y ni modo, y hay que hacer muchos casos y es pesado. Lo que es importante es que vayan viendo, para empezar, que sí se puede hacer, ¿no? O sea, cómo separar en casos y cómo hacerlos en orden. Porque lo que es bien importante aquí es que no les falte ningún caso y que no repitan ningún caso. Entonces, aunque sea pesado y tedioso, al final no hubo ninguna parte que fue difícil realmente, ¿no? O sea, como que fue pesado, pero pues no muy difícil. Todo se podía hacer a mano. ¿Vamos bien? ¿Alguna idea hasta ahí? Digo, ¿algún problema hasta ahí? ¿O pregunta todo o duda? No, todo está claro. Muy bien. Ok. El siguiente es un poquito distinto. Ya no son tal cual, bueno, se podría ver de diferentes maneras.
Tenemos 10 pelotas negras, 10 blancas y 10 rojas. Y se quiere dividir entre 2 personas, de modo que cada una tenga 15 pelotas. ¿De cuántas maneras se puede hacer eso? ¿Cómo podríamos empezar con este? ¿Alguna idea? Podría ser primero en orden, por ejemplo, 10. Podría ser guiarnos solo por una de las personas, ya que la segunda solo va a tener las 15 pelotas que restan. Entonces tendríamos que encontrar de cuántas formas podemos agrupar con estas 30 pelotas que tenemos los grupos de 15 pelotas. Bien. Entonces, vamos a fijarnos en una sola persona. Digamos que tenemos a Aldo y a Beto. Entonces, vamos a olvidarnos de Beto y nada más nos vamos a fijar en Aldo. Porque pues las pelotas que no tiene él, pues son las que tiene el otro, ¿no? Entonces, solo vamos a fijarnos en todas las maneras de darle 15 pelotas a Aldo. Ahora, ya que tenemos eso, ¿cómo empezaríamos? Podría ser primero 10 pelotas negras. O sea, Ok. Habrían 10 opciones de negras Vamos. o de blancas. ajá. Habrían 20 Ok, opciones vamos en total. en las negras, por ejemplo. A ver. Espérame. Ay, seleccioné algo de atrás sin querer. A ver, espérenme, está haciendo algo raro mi lápiz de aquí. Ok. Entonces, vamos a hacer como una tablita y vamos a fijarnos a partir de las pelotas negras que tiene. Entonces, las pelotas negras pueden ir desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, hasta 0, ¿no? Sí. 4, 3, 2, 1 y 0. Ok, entonces para cada uno de esos casos vamos a fijarnos en pues cómo podría repartirse las otras pelotas que le faltan, que tendrían que ser entre blancas y rojas. No voy a poner tal cual cuántas blancas tienen, porque ahí ya podemos irnos directo a la cantidad, ¿no? Por ejemplo, si tiene 10 negras, entonces le faltan 5 pelotas. Si tenemos 5 pelotas que pueden ser blancas o rojas, ¿de cuántas maneras diferentes podemos elegirlas? De 2. No, cada pelota de 2, pero si son 5 pelotas, ¿de cuántas maneras podemos elegir esas 5 pelotas? 10. Sería de 2 a la 5, ¿no? No, porque todas las pelotas son iguales. Acuérdense del problema de los tacos. Es lo mismo que cuando teníamos tacos, ¿no? Que cada taco podía ser de costilla o de pastor. Pues aquí es lo mismo, cada pelota puede ser blanca o puede ser roja. Si tenemos 5 pelotas, entonces, y cada una puede ser blanca o roja, podemos fijarnos, por ejemplo, en cuántas blancas hay. Pues las blancas pueden ser o 0, o 1 blanca, o 2 blancas, o 3 blancas, o 4 blancas, o hasta 5 blancas, ¿no? Que sería lo máximo. Entonces, como empezamos desde 0, tendríamos 6 formas diferentes, ¿no? O sea, cuando las blancas van de 0 hasta 5. Y las que sobran, pues son las rojas. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, si tenemos 9 negras, ¿de cuántas formas podríamos elegir las 6 pelotas que quedan? Si tenemos 6 pelotas que pueden ser blancas o rojas, ¿de cuántas maneras podemos elegirlas? 3. 3. A ver. Vamos a dibujarlo. Para que quede claro. Tenemos 6 pelotas. 10. No. A ver, digamos que tenemos varios casos así con 6 pelotas. Entonces, queremos ver cuántas son blancas y cuántas son rojas. Las que van a estar así descoloridas van a ser blancas. Ahora, pues fíjense que rojas podemos tener o 0 rojas, o 1 roja, o 2 rojas,
o 3 rojas, o 4, o 5, o 6, ¿no? ¿Cuántos casos van a ser en total? 7. O sea, si termino ahí de dibujarlos, ¿cuántos van a ser? 7, ¿no? A ver, para que quede bien claro, sí voy a dibujarlos los 7. A ver, el siguiente es con 4 rojas, luego 5 rojas, y el último sería con todas rojas. Ahí están, esos son los 7 casos. Como son todas las pelotas iguales, pues, o sea, nada más tengo que fijarme en cuántas rojas hay y pues las que no son rojas se quedan blancas. Entonces, en total tenemos 7 formas, ¿no? O sea, si hay 9 negras, nos quedan 6 pelotas para que sean rojas o blancas. Entonces tenemos 7 formas de elegirlas, ¿no? Si fueran 8 negras, ¿cuántas maneras tendríamos de elegir las rojas y blancas? De 8. De 8. Ese número claramente va subiendo de 1 en 1, ¿no? Entonces, pues ahí podríamos seguir. Ahora, hasta ahí, ahí vamos a tener un pequeñito problema que vamos a tener que ver cómo le hacemos. ¿Qué pasa si tenemos 5 negras? Entonces, pues en ese momento las rojas y las blancas, pues, o sea, digamos, las rojas pueden ser desde 0 hasta 10. Pero ¿qué pasa de ahí para abajo? Si tenemos 4 negras, pues las rojas y las blancas, pues siguen siendo 10 y 10. Pero, o sea, ahí, por ejemplo, me faltan 11 pelotas, pero ya no se puede que todas las pelotas sean rojas, porque no tenemos 11 rojas. Entonces, ¿cuántas maneras habría ahí de elegir las rojas? De 10, ¿no? Es lo máximo. De 10. A ver, ¿cuál es la mínima cantidad de rojas que podría tener ahí? 10. No, 10 es la máxima cantidad de rojas. Una. ¿Cantidad de rojas cuántas serían? Una. Una, exacto. Ya no podemos tener 0. O sea, como nos faltan 11 pelotas, pues no podemos tener 0 rojas, porque eso implicaría 11 blancas. Entonces podemos tener desde 1 hasta 10. Y esos son 10 casos. Ahora, en el siguiente, si tenemos 3 negras, o sea, 12 pelotas entre rojo y blanco. Si tenemos 12 pelotas entre rojo y blanco, ¿cuánto es lo mínimo y lo máximo de rojo que podría tener? 2 y 10. De 2 a 10, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos son? Bien. De 2 a 10, ¿cuántos casos son? 8. 9. Ahí pueden contar con los dedos, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 9. En el siguiente, o sea, ya se va viendo de nuevo el patrón, ¿no? Que va disminuyendo en 1. Porque en el siguiente podríamos tener de 3 a 10. Y entonces ahí van a ser 8 casos. Y luego de 4 a 10, que van a ser 7 casos. Y luego de 5 a 10, que van a ser 6 casos. Y pues esto ya sería todo, ¿no? Ya nada más haría falta sumar todo eso. Entonces, a ver, para sumar eso vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a hacer... Ahí. Bueno, no, se puede sumar a mano. A ver, llevamos 10, 20, 30... No, 40, hasta ahí llevamos 40. Luego 8 más 7 más 6 es 21 y otros 21 del otro lado. Y 9, ahí son 30 arriba. Entonces 40, 30 y 21 son 70, 91. Entonces hay 91 formas.
¿Cómo ven? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Claro. ¿Los demás? No, está claro. Que andaba haciendo la suma. Ok. Muy bien. Vamos a hacer uno más que está tantito más complicado. Dice lo siguiente. Bernardo tiene muchas semillas de tulipanes de los siguientes colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul. O sea, tenemos 5 colores y quiere sembrar 3 en fila, de manera que 2 tulipanes adyacentes tengan siempre colores de la misma familia. Las familias son rojo, naranja y amarillo verde y azul. Noten que el amarillo está en ambas familias. O sea, una es amarillo con naranja y rojo y la otra familia es amarillo con verde y azul. La pregunta es, ¿de cuántas maneras puede Bernardo sembrar sus tulipanes? Entonces, pues tenemos solo una fila de 3, ¿no? El problema es que otra vez aquí está como que súper disparejo. O sea, porque depende de qué pongamos, cuántas opciones tenemos. Por ejemplo, si ponemos verde, en el siguiente vamos a tener 3 opciones. Pero si ponemos amarillo al principio, pues vamos a tener 5 opciones después, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer? ¿Cómo empezamos? ¿O cómo separamos en casos? ¿Puedes repetir qué es adyacente? Adyacente es que estén juntos, que estén pegados. Ok. O sea, tulipanes que estén juntos uno con el otro tienen que ser de la misma familia. ¿Cómo ven? ¿Alguna idea? ¿O prefieren que siga yo? Pues podríamos poner en el primero alguno de un color, del color que sea, y luego ver las combinaciones que pueden tener el color el espacio que sigue. Ok. A ver, por ejemplo, digamos que en el primero ponemos rojo. Entonces, ¿qué combinaciones puede haber en el color que sigue? Amarillo o naranja. Amarillo o naranja o rojo, ¿no? Sí se vale que haya rojo juntos, Ok. porque son de la misma familia. Y luego, para el último, ¿qué podría haber? Pues si es amarillo, puede haber amarillo, verde o azul. O rojo o naranja también, ¿no? Porque el amarillo está en ambas familias. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos amarillo. ¿Cuántas formas habría ahí para el tercero? Son 5 para el amarillo. Ok, para el naranja. Son 3. 3, ¿no? Porque o sea, si es naranja, tiene que ser de la familia amarillo, naranja o rojo. O sea, puede ser cualquiera de esos mismos 3. También 3. ¿Ahí cuántos son? 3. También 3. Ok, entonces, ahí ya vimos si empezamos con el rojo, ¿no? O sea, si empezamos con rojo, tenemos 5 más 3 más 3, son 11 casos. Y pasa lo mismo con el naranja, porque son de la misma familia y solo pertenecen a una. ¿Están de acuerdo los demás que pasa lo mismo con el naranja? Sí. Bien, entonces el naranja, pues también va a tener 11 casos. Ahora, ¿qué va a pasar con el verde y el azul? ¿Qué pasaría si ahí en lugar de naranja o rojo hubiera puesto verde, por ejemplo? Para el segundo puede ser verde, amarillo o azul. Ok, ¿y el tercero?
Para el amarillo son 5. Ajá. Para el verde 3 y para el azul también 3. Ok. Entonces, pues si se fijan, el verde fue igual que el rojo y el naranja, ¿no? En realidad también es fácil ver que son simétricos. O sea, por cómo están organizadas las familias, el rojo y el naranja pues son igualitos que el verde y el azul. Entonces, pues en ese caso sí podríamos como que multiplicar, ¿no? O sea, si el rojo tiene 11 opciones y el naranja tiene 11 opciones, pues el verde y el azul también van a tener 11 opciones. Entonces, pues ahí ya vimos qué pasa si empezamos con cualquiera de esos 4 colores. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso empezamos con amarillo? Para la siguiente fila, las opciones serían amarillo, rojo, naranja, verde o azul. A ver. Si empezamos con amarillo, la siguiente podría ser amarillo, verde, rojo, naranja o azul. Y en cada uno de esos casos, pues ya sabemos de cuántas maneras podemos terminar, ¿no? Si era amarillo, podíamos terminar de 5. Si era de cualquiera de los otros, podíamos terminar de 3 maneras, ¿no? Entonces, ¿cuántas hubo ahí en total empezando con amarillo? 17. 17. Entonces, con amarillo hay 17 y en total van a ser 2, 3, 4, 5, 61. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda con este? No. Ok. Pues aquí vamos a hacerlo también de otra manera diferente. Para ilustrar eso de que pues sí afecta cómo cuenten los casos. O sea que hay veces que es más fácil o más difícil de hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí si en lugar de fijarnos en el extremo, qué pasa si nos fijamos en el centro? Entonces, pues vamos a tener una de dos, que el del centro sea amarillo o que no sea amarillo. Supongamos que sí es amarillo. Si es amarillo, ¿de cuántas maneras podemos elegir el de la izquierda? ¿De 5? De 5. ¿Y el de la derecha? De 5 también. También de 5. Entonces, si tenemos el de amarillo en medio, tenemos 5 por 5, o sea, 25 formas, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasa si el de en medio no es amarillo? Pues primero, si no es amarillo, tenemos 4 maneras de elegir de qué color es, ¿no? Que puede ser cualquiera de los otros 4. Ahora, como ya vimos que todos esos 4 colores son simétricos, no importa cuál sean. ¿De cuántas maneras puedo elegir el que va a tener a la izquierda? 3. 3, ¿no? Porque son los 3 que son de la misma familia. Por ejemplo, si el de medio fuera verde, el de la izquierda tendría que ser verde, azul o amarillo. Si el del medio fuera naranja, pues el de la izquierda tendría que ser rojo, naranja o amarillo. Pero de cualquier manera son 3 opciones. ¿Y el de la derecha? 4. Digo, 3. También, que son las mismas 3 que el del otro lado. Entonces, en ese caso, tenemos 3 por 4 por 3, que son 36 formas. Sí. Entonces, pues ya, ¿no? Nada más son esos 2 casos, que el del medio sea amarillo o que no sea amarillo. Y nos da 36 más 25, que pues igual que el otro, nos da 61 resultado. Entonces, pues este es un ejemplo donde es mucho más claro cómo depende de dónde empiecen a contar o de cómo cuenten, puede ser más fácil o más difícil. Por ejemplo, acá pues tuvimos que hacer varios casos en realidad, ¿no? Porque
empezamos viendo quién podía estar en el primer lugar, que ahí en realidad podían ser dos. O sea, igual que como lo hicimos hace rato, todos estos podríamos como que resumirlos en uno solo. Pero aparte, aquí en el segundo también teníamos como que subcasos. O sea, casos chicos adentro del caso grande, que a la mera hora terminaron siendo varios. En la forma de la derecha, pues nada más son dos casos y ya. Y cada uno de los dos casos fueron simples. Uno daba 36 y el otro 25 y ya fue todo. Y pues sí está considerablemente más sencillo, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ninguna. No, ningún. Ninguna. Ya lo vale. Bueno, Los 4 minutos. ¿Perdón? los 4 colores son el de 36 letras, de 36 formas que hay de resolverlo. Es rojo, naranja, verde y azul, ¿verdad? Exacto, Ah, sí. ok. Que es el de medio, que puede ser de 4 colores, que son esos 4. Ok. Y no importa de cuál de esos 4 colores sean, pues el de la izquierda y el de la derecha tiene solo 3 formas. Ah, ok, gracias. A ver, quedan 4 minutos. ¿Cómo ven? ¿Hacemos un otro problema o ya? Si da tiempo otro. A ver, entonces, déjenme buscar uno. A ver. Entonces, este va a ser el último que hacemos. ¿Cuántas formas hay de acomodar los números del 1 al 5 en fila de forma que no haya dos números consecutivos juntos? Entonces, pues igual tenemos una fila de 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo podríamos empezar? Lo que queremos aquí es que no haya dos consecutivos juntos. Entonces, también, o sea, se ve que hay muchas maneras diferentes de hacerlo, ¿no? Podríamos empezar igual por quién está al principio, pero pues tal vez sería también como que más complicado, ¿no? Entonces, pues piensen más, por ejemplo, con el que acabamos de ver, ¿no? O sea, que fue más fácil contar por en medio. Que aquí podría verse de dos maneras, ya sea contar por qué número está en la casilla de en medio o por contar el número de en medio, que sería el 3. ¿Dónde está el 3? ¿Cómo ven? A ver, ¿puede volver a explicarlo? Queremos poner los números del 1 al 5, pero queremos que no haya dos números consecutivos juntos. O sea, por ejemplo, el 3 no puede estar ni al lado del 4 ni al lado del 2. Entonces, pues podríamos hacerlo igual, por ejemplo, a partir de ver qué número está en la primera casilla. Pero fijándonos en el que acabamos de hacer, empezar por la orilla no necesariamente es lo más fácil. Podría ser desde el Entonces, Podría empezar por yo el creo que sería más fácil, pero habría dos maneras diferentes de ver el medio aquí, que podría ser el número que esté en la casilla de en medio o el número que esté en medio en el orden, o sea, el número 3. Entonces, una de dos, podríamos empezar o por ver qué número está en la casilla de en medio o por buscar dónde está el 3. ¿Qué prefieren? ¿Podría ser por el del medio? Ok. Por el del medio. Entonces, digamos que si fuera 1, ¿qué sabemos? Tenemos ahí el 1. Que estar al lado del 2. No puede estar al lado del 2. Eso significa que el 2 tiene que estar en una orilla, ¿no? Ajá, el 2 tiene que estar en una orilla. Entonces, primero, para poner el 2 tenemos dos formas, ¿no? O sea, el 2 puede estar en la orilla de la izquierda o en la orilla de la derecha. Tenemos dos maneras. Digamos que está en la de la derecha. Si está en la otra, pues es igual, pero al revés. Entonces, luego, el 3, ¿en cuántos lugares diferentes lo podemos meter? En 2. Los del lado En 2. izquierdo. Que sería, en este caso, serían estos dos de acá. El 3 tiene dos formas. Ahora,
El 4, ¿qué tendría que pasarle? Nada más una forma. El 4 solo va a poder ir aquí, ¿no? Porque digamos que si metía el 3 acá, pues el 4 no puede ir al lado. Y si el 3 lo hubiera puesto aquí, pues el 4 tampoco puede ir ahí. Entonces el 4 solo le queda una manera, que es pegado al 2. ¿Cierto? Sí. Sí. Y al 5, pues le queda también una sola forma, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, si puse al 2 a la derecha y al 3 ahí, pues tendría que ser así. Entonces, ¿cuántas maneras hubo con el 1 en medio? En total. 6. Agua. 7. Los números que ahí se suman o se multiplican. Somos. Sí. ¿Se suma? ¿No? Porque es el mismo caso, o sea, tenemos dos maneras de meter al 2, pero para cada una de esas dos maneras del 2 tenemos dos maneras de elegir al 3. O sea, por ejemplo, si el 2 está donde lo elegimos, el 3 podía estar donde está o pegadito a la derecha. O sea, el 3 puede estar ahí o podría haber estado aquí. Pero si hubiéramos metido al 2 en la orilla de la izquierda, o sea, si hubiéramos metido al 2 aquí, pues para el 3 teníamos dos maneras, que estuviera acá o que estuviera acá. Entonces se multiplican esos números. Entonces tenemos en total 4 maneras. Ok. Está bien. De empezar, o sea, de tener al 1 en medio. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, con el 1 en medio hay 4 formas en total. Ahora, ¿qué número sería simétrico con el 1? 3. El 5 sería simétrico con el 1, ¿no? O sea, el 5 también va a tener 4 maneras. ¿Por qué? Porque lo podemos ver al revés, nada más que ahora contando como de grande a chico, ¿no? Si metiéramos el 5 en medio, pues ahora nos vamos con el 4, que tiene dos maneras, igual que el 2, que puede estar en cualquiera de las dos orillas. Digamos que metemos al 4 acá, pues el 3 otra vez tiene dos formas, que estuviera acá o que estuviera acá. Y luego el 2 va a tener que estar al lado del 4 y el 1 va a tener que estar en donde queda. O sea, el chiste es que como nos importa el orden, pero tenemos 5 números de grande a chico, pero solo nos importa cuál está pegado con quién, pues el 1 va a ser exactamente lo mismo que el 5, que son el más grande y el más chico. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, pues ya vimos, o sea, con el 1 y con el 5 tenemos 4 formas con cada uno. Ahora, ¿qué pasaría si metiéramos el 2 en medio? ¿Qué sabemos en ese caso? Que no puede estar junto con el 3 y el 1. Tienen que ir en las orillas el 3 y el 1. Exacto. Entonces, el 3 y el 1 tenemos dos formas de meterlo, que sean, digamos, o el 1 al principio y el 3 al final, o al revés. Digamos que los ponemos así. Y luego para el 4 y el 5, ¿cuántas maneras hay? Todos también. Una. Para uno de estos. Ya hay una sola forma, porque el 4 no puede ir pegado al 3. Entonces, a fuerzas, el 4 va a tener que estar aquí y el 5 va a tener que estar acá. Entonces, con el 2, solo hubo dos maneras, ¿no? Sí. Sí. Y pues entonces el que va a ser simétrico, que es el 4, también va a tener dos maneras. ¿Y si pusiéramos el 3 en el medio? Ya solo nos falta cuando ponemos el 3 en medio. Vamos a ver. Si tenemos el 3 en medio, ¿qué sabemos de los otros? ¿Y el 4 no puede estar junto con el 3? Ni el 4 ni el 2, ¿no? Tienen que estar en las orillas. O sea, digamos que algo así. Entonces, para el 2 y el 4 tenemos igual dos opciones, que es así o al revés, que el 4 estuviera al principio y el 2 al final. Y luego... Una para el 1 y el 5. Para el 5 y el 1. Porque el 5 Una no se puede sola, estar cerca del 4 y del 2 no puede estar cerca del 1.
Exacto. Entonces también tenemos, perdón, ahí me equivoqué, también tenemos 2 formas para el 3, nada más. Y entonces, ¿cuántas maneras hay en total de acomodarlos? 14. 14. Exacto. En total hay 14 maneras de acomodar a los 5 números en fila de manera que no haya 2 consecutivos juntos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Queja? Ninguna. Muy bien. Pues entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Les voy comentando, en la tercera sesión vamos a ver combinaciones, vamos a ver la teoría de combinaciones y algunos ejercicios de esos. Y en la última sesión vamos a ver un poco de casos que usen combinaciones, pero también más bien en la última sesión vamos a resolver problemas que han aparecido en otros exámenes de ONMAPS de otros años, para que ya tengan una idea clara de cómo qué problemas van a encontrarse en el examen nacional. Muy bien. Es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.